En Apocalipsis capítulo 20, versículo 11, amén. Apocalipsis 20, 11. El título de esta conferencia, amado, le llamé El día al que nadie quiere llegar, ¿verdad? La Biblia dice que todo se cumple, amén. Alguien ha estado a punto de tener un acontecimiento como un examen final, y dices, híjole, que se haga lo más largo posible, Señor. O una decisión difícil, ¿verdad? Como dices, espérate, va a faltar todavía tiempo, ¿verdad? Algunos a lo mejor le huyen todavía al momento de su muerte, ¿verdad? En fin, hay como fechas en las que sabemos que vamos a llegar, tarde que temprano, y que muchas veces decimos, espérame tantito, todavía no quiero. Pero la Biblia misma dice que no hay fecha que no se cumpla, ¿amén? Y el día de hoy vamos a hablar de una fecha que la mayoría, ¿verdad?, queremos llegar, ¿verdad? El día al que no queremos llegar, y es el día de los juicios, ¿verdad? Y es importante, como hijos de Dios, poder entender y poder comprender que un día seremos juzgados, ¿verdad? Que un día estaremos, ¿verdad?, en ese juicio, ¿verdad?, que no vamos a podernos negar, ni hacer un lado ni a otro, y estaremos enfrentando ese juicio. Vamos a leer Apocalipsis 20, ¿verdad? Versículo 11 nos dice la palabra de Dios. Y vi un gran trono blanco, y al que estaba sentado en él, de delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Y vi a los muertos grandes y pequeños de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos. Y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida, y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros, según sus obras. Y el mar entregó los muertos que había en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Qué terrible, este es el juicio. Fíjate que comienza diciendo que será un juicio donde estará un trono blanco, ¿verdad? Donde no hay mordidas, dile, no va a haber corrupción, ¿verdad? No va a haber favoritismos, ¿verdad? No va a haber palancas, no va a haber ninguna situación, ¿verdad?, fraudulenta, ¿verdad? Porque va a ser blanco, dile, va a ser justo. En ese juicio, amado hermano, ¿verdad?, no habrá mentiras, ni falsos testigos, ¿verdad? Ni habrá, no sé cuántos han enfrentado un juicio aquí en las leyes mexicanas, donde si no te favorece el juez, pues repelas, ¿no? Y apelas, y repelas, y apelas, hasta que llega la Suprema Corte y terminas viendo todavía la forma de poder, ¿verdad?, desistir del veredicto del juez. Bueno, pues ahí el trono blanco es un solo juez, y ya no va a haber, ¿verdad?, otra oportunidad, ya no va a haber amparos, no va a haber apelación, va a ser un juicio, ¿verdad?, que ejecutará una sentencia. Y esa sentencia significa la separación permanente para toda la eternidad de Dios. Será el lago del fuego y azufre, ¿verdad?, que la Biblia lo menciona muchas veces, el infierno, un lugar nada que ver con el placer que la gente piensa, sino un lugar de sufrimiento y lamento eterno. O sea, son palabras que no sé cuántos han sufrido en esta vida y dices, ya que se acabe este sufrimiento, te duele una muela, ya que se acabe mi dolor de muela, ya no quiero sufrir, pero ahí será permanentemente para todos aquellos que rechazaron conocer a Cristo, para todos aquellos que rechazaron conocer la verdad, para todos aquellos que dijeron, eso no es para mí, este no es mi tiempo, este no es mi momento, yo no estoy de acuerdo, yo no estoy conforme, y todos aquellos, ¿verdad?, quedarán juzgados, y dice la palabra de Dios que el veredicto, ¿verdad?, el mismo Dios, fíjate qué interesante, cada acontecimiento, amado hermano,
desde que estamos chiquitos, ¿verdad? Van a salir en qué kinder estudiaste, en qué primaria, a quién conociste, qué hiciste, cómo reaccionaste en cada situación. Dios tiene una memoria enorme, por eso dice que el libro de cada uno de nosotros, que es el libro de nuestra vida, será abierto. Es un veredicto contundente. Ahí no va a haber reclamo, no va a haber objeciones, porque será meticulosamente leído cada palabra, ¿verdad? Por eso la Biblia dice que de cada palabra ociosa que hablemos daremos cuenta en el día del juicio. Inclusive una palabra de insulto, de un molesto, está registrado. Toda acción, todo momento, a donde te metiste, con quien te metiste, lo que hiciste, a escondidas lo que hiciste, todo absolutamente será expuesto. ¿Verdad? Y no va a haber opción, ¿verdad? Para la gente que no estuvo su nombre escrito en el libro de la vida, y serán echados al infierno con el diablo y sus demonios, ¿verdad? No va a haber una segunda oportunidad para todos los que rechazaron, ¿verdad? Conocer, aceptar la sangre de Cristo en sus vidas. Amén. Dice la palabra de Dios, en ninguno otro hay salvación, sino en el nombre de Jesucristo. Dice la palabra de Dios en Hebreos, porque solamente hay un mediador entre Dios y los hombres. ¿Quién es? Jesucristo. ¿Verdad? Juan 14:6 dice, ¿verdad? Jesús dijo, yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Nadie, mira a tu hermano, absolutamente nadie podrá llegar a Dios si no es a través de Cristo. Todos los que no lo hicieron, que se fueron con sus ídolos, con sus falsas religiones, con sus falsas creencias, con sus verdades a medias, serán expuestos en este libro y serán echados al infierno. ¿Qué momento, verdad? Como que decimos, es que no queremos... ¿Qué momento, dile? ¿Qué momento al cual se llegará, verdad? Y que muchos dirán, yo no quiero llegar a ese momento, yo no creo llegar en ese momento, pero la Biblia afirma, Jesús habló más de 25 veces acerca del juicio venidero. Entonces, qué importante es como cristianos estar conscientes, ¿verdad? Fíjate que en Apocalipsis 21:27 dice, no entrará en ella ninguna cosa inmunda a que hace abominación y mentira, sino solamente los que están inscritos en el libro de la vida del Cordero. Es decir, nadie se va a escapar de ese juicio, ¿verdad? Van a ser levantados los muertos para ser juzgados, ¿verdad? No habrá palancas, no habrá absolutamente nada, ¿verdad? Ahora bien, la palabra de Dios, ¿verdad? Nos instruye y nos enseña que ese juicio de los que no aceptaron a Cristo y que su sentencia, ¿verdad? Va a ser el infierno y que no va a haber obra alguna que los justifique de una salida del infierno. Es decir, no pueden decir, es que yo hice todo esto malo, pero hice esto bueno. Si no recibieron a Cristo, si rechazaron a Cristo, terminarán en el infierno. Dice la palabra de Dios, el que no está con Cristo está en contra, ¿verdad? No hay como, no estoy de acuerdo, pero yo no estoy en contra, no. O estás rechazado. Es absoluto el asunto. Ahora, el enfoque que queremos transmitir en esta conferencia, ¿verdad? Eso es para todos los gentiles, ¿verdad? Gente que no quiere conocer de Cristo, que no quiere saber nada acerca de la Escritura, de la verdad. Pero ahora vamos a entender, amado hermano, que los que son cristianos, somos personas que sí decidimos conocer a Cristo, también estaremos en un juicio, ¿verdad? El juicio del trono blanco. En segunda carta a los Corintios, capítulo 5, a partir del versículo 10, ¿verdad? Dice, porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno, fíjate bien, para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Entonces, los cristianos también estaremos, ¿verdad?, en un juicio, que ya no es un juicio de sentencia, porque la paga del pecado es muerte, ¿verdad?, en Cristo Jesús que nos justificó. Nosotros
estamos justificados por la sangre de Cristo y ya no vamos al infierno. Pero eso no quiere decir que también vamos a estar frente al trono blanco, y dice la palabra de Dios que vamos a ser valorados. Dile a tu hermano, vamos a ser valorados según lo que hicimos, ¿verdad? Sea bueno o sea malo. Y cada quien recibirá, ¿verdad?, su recompensa o tendrá pérdida de ello, ¿verdad? Dice primera carta a los Corintios, capítulo 3, versículo 10 al 15. Conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada, yo como perito arquitecto puse el fundamento y otro edifica encima. Pero cada uno mire cómo sobreedifica, porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Y sobre este fundamento alguno edificare oro, plata, piedras preciosas, madera, heno y hojarasca, la obra de cada uno se hará manifiesta, porque el día la declarará, pues por el fuego será revelada, y la obra de cada uno cual sea, el fuego la va a probar. Si permanece la obra de alguno que sobreedificó, recibirá recompensa. Si la obra de alguno se quemara, él sufrirá pérdida. Si bien él mismo será salvo, aunque así como por fuego. Hay tres elementos: oro, plata, ¿verdad?, que esos son elementos indestructibles por el fuego, ¿verdad? Se funden, pero siguen presentes esos elementos. Esas son las obras, ¿verdad?, que tienen que ver con la intención con que hacen. ¿Ustedes creen que haya pastores que hablen de Cristo con una intención incorrecta? Sí. ¿Sí o no? Sí. Algunos porque quieren ganar dinero, ¿ah? Otros porque quieren ganar fama, ¿verdad? Otros porque quieren ganar el reconocimiento de la gente, ¿sí o no? Y otros porque sinceramente quieren compartir la palabra de Dios. Habrá, así como los pastores cristianos que se congregan con buenas intenciones, a diferencia de otros que se congregan con malas intenciones. ¿Sí o no? Sí. Algunos vendrán a la iglesia para ver a quién se ligan, ¿sí o no? Otros vendrán a la iglesia para ver a quién le piden prestar y no pagarle, ¿o no? Otros vienen a la iglesia a ver a quién le piden un favor, ¿no?, y verse beneficiados. Es decir, dice la palabra de Dios en los otros tres elementos, como la madera, el heno y el hojarasca, que sí se pierden con el fuego, que cada uno va a ser probado con la intención con la que llevan a cabo su vida cristiana, ¿sí o no? Y que algunos van a recibir recompensa, van a decir, oye, tú tuviste un objetivo sincero, porque ante Dios nadie puede engañarlo. Al pastor nos engañamos, ¿verdad? A los pastores, entre hermanos, pero a Dios, que tiene un registro meticuloso, no lo podemos engañar. Él sabe con qué intención hacemos las cosas. Él sabe cómo procedemos en nuestra vida cristiana. Y el día del juicio, para los cristianos, vamos a ser probados con fuego. Y cuando tú hiciste una vida en Cristo, con una voluntad sincera, con amor, de aquí he visto muchas personas, ¿verdad?, que les ponían, ¿sí se acuerdan o no?, allá atrás. Oye, hermano, ten la escoba, dale una barridita. Digo, ya terminamos el servicio, creo que es decoroso, ¿verdad? No pagamos gente de limpieza, pues hagámoslo nosotros. Y hay gente que agarraba la escoba así como de mala, ¿sí o no? Algunos dejaban empapado allá afuera el garage. Dios es el que sopesa con la intención con que vivimos nuestra vida cristiana. ¿Sí estamos o no? Hay gente que, por ejemplo, da, por ejemplo, un recurso para la obra. Qué interesante es esto, ¿ah? Oye, ¿con qué intención tú das un recurso? ¿Para que no te digan nada? ¿Para sentirte tranquilo? ¿Verdad? ¿O realmente lo haces porque en verdad tú sí crees, ¿verdad?, en el beneficio que tiene el poder apoyar en toda la extensión de la palabra, incluso en lo financiero, el que el evangelio se siga predicando a muchas personas? ¿Con qué intención en tu corazón estás tú procediendo en tu vida cristiana? Dios sabe, ¿verdad? ¿Se acuerdan de Ananías y Zafira? Por eso siempre comentamos ese pasaje. Ananías y Zafira vendieron una propiedad y quisieron engañar, ¿verdad? El apóstol Pedro diciendo en Hechos, ¿verdad?, capítulo 4, dice que quisieron engañarlo, quedándose con una parte de eso, sabiendo que las ganancias eran de ellos, pero quisieron engañar. Entonces el tema no es dar o no dar, el tema es la intención con que tú estás haciendo las cosas.
la calidad del corazón que emana la intención de tus acciones, de tus palabras y de tus hechos. Muchas veces, amado hermano, ¿verdad?, en nuestras vidas cristianas hacemos las cosas, ¿verdad?, con la intención incorrecta, ¿verdad? Y debemos actuar con intenciones correctas. Por eso es que hay personas, a mí se me hace increíble que una vida cristiana diga, es que tengo el buche lleno ya de amargura y casi reviento. Y dices, oye, ¿qué es lo que ha pasado en tu vida? ¿Qué has gestado en tu corazón durante toda tu vida en Cristo? Dile, si Cristo te perdonó, tu intención es perdonar las ofensas que en la vida vamos a tener todos. Dile, todos vamos a ser ofendidos de una u otra forma, tanto por seres queridos como por seres no queridos. Y Dios va a sopesar la intención con que hacemos las cosas. Dios va a pasar por fuego la obra a los cristianos. ¿Ah? Y obviamente el trono de los cristianos se trata de recibir recompensas y se trata de perder beneficios, ¿verdad?, que Dios tiene para toda la eternidad. O sea, se trata de la eternidad. Aquí, ¿qué está en juego? Los beneficios para la eternidad, ni siquiera es para un momento. Tú te das un beneficio, compras una casa y tienes un beneficio de 40, 50 años, lo que vivas. Pero en la eternidad tendrás beneficios permanentemente eternos. O, como dice la palabra de Dios, si tu intención fue mala y estuviste ahí siempre criticando, siempre argumentando, siempre restando, hiciste las cosas de mala gana, seguiste siendo una persona dudosa ante las acciones de los demás, sin agradecimiento, qué importante eso. Vas a tener pérdidas. El amor de Dios hacia los cristianos se exhibe a través del agradecimiento. Hoy yo soy una persona que agradezco grandemente la salvación de Jesús. Agradezco grandemente que Jesús se haya fijado en mí, agradezco su sangre, agradezco el favor que me da Dios de estar sentado en un lugar donde no me enseñan religión ni verdades a medias ni mentiras, ni me enseñan a adorar ídolos, sino me enseñan la verdad del evangelio a través de la lectura y el estudio de la palabra, y que a partir de ahí yo puedo cambiar la perspectiva y la visión de mi vida. Estoy muy agradecido por el favor que no merecía de parte de Dios para ser llamado hijo de Dios. Qué interesante. Nadie es bueno en esta vida, solo Dios. Pero sí hay gente agradecida a Dios. Y Dios es lo que ve, amado hermano. Dios va a pasar por fuego la actitud del corazón mientras vivimos en el cuerpo en nuestra vida cristiana. ¿Sí o no? Esos pequeños detalles que para Dios significan mucho. Con el hermano que tiene un carrito, que Dios lo bendice con un automóvil, y sale al metro, pasa por allá y ve a las hermanas o a los hermanos y se arranca sin subir una persona más porque no se va a gastar un poco más de gasolina. Es un tema de actitud. El no poder ayudar a un hermano, una hermana que eso tiene ahorita necesidad, yo lo voy a hacer sinceramente. Yo no espero nada. Acá, oye, te ayudo, hermano, te ayudo. ¿Qué necesitas? Yo te ayudo, hermano. No puedo darte más, pero eso yo sí lo puedo hacer. A una persona que, como decían hace ratito, oye, coopera ahí por lo menos para pagar el Zoom, para que todos nos conectemos, ¿no? Digo, ¿cuándo? ¿Qué ingratitud acerca de la salvación muestra tu corazón? Se trata de la calidad con la que tú estás viviendo tu vida cristiana, la que va a ser probada delante de Cristo en su trono, amado. Por eso es que el hojarasca, la madera y el heno, con tantito fuego se prenden los incendios.
Pero el oro, la plata son las piedras preciosas, no les pasa nada, se funden, pero sigue siendo el elemento el mismo, sigue siendo oro, oro, la plata, plata y piedras preciosas. Porque la obra de una intención, de un corazón con buena intención permanecerá delante de Dios y recibirá recompensa en la eternidad. Y eso como cristianos, como que ya soy salvo, yo ya puedo hacer y deshacer, criticar, restar, no hacer, no participar, no dar, no, hermano. Y en este tenor, amado, hay una línea muy delgada que debemos cuidar entre ser verdaderos cristianos y ser no cristianos engañados a creer que son cristianos. Eso está horrible. Es como el niño que descubre después de muchos años que ya no es hijo de sus papás. Y dices, oye, toda la vida pensé que era hijo y resulta ser. Yo me doy cuenta que viví un engaño. Y esto es algo muy delicado porque ese día llegará, dile a tu hermano, ese día va a llegar. El día del juicio va a llegar, o te van a juzgar como cristiano para dar recompensas o tener pérdida por tus malas actitudes, o de plano te vas a ir al juicio donde te van al infierno. Y ahí no va a haber corrupción. Imagínate uno que se cree cristiano y dice, estoy en el juicio del trono blanco, y resulta que no. Estás en el juicio, pero para llevarte al infierno. Y yo sí quisiera, amado hermano, en estos momentos, hablar de ello. Amén. Amén. En primera carta de Juan, fíjate qué bonito habla el apóstol, ¿verdad? El Espíritu Santo a través del apóstol. En primera carta del apóstol Juan, capítulo 2, versículo 28, dice la palabra: y ahora, hijitos, qué hermoso nos habla, ¿eh? Ahora, hijitos, permanezcan en él para que cuando se manifieste, fíjate qué importante, ¿qué nos dice? Sí. Hijitos, ¿a quién le está hablando? A los hijos de Dios. Di, hijitos. Hijitos. Permanezcan en él. ¿En quién? En Cristo, en su palabra, en comunión con él, en oración, en meditación de la Escritura, en congregación, en el afecto fraternal no fingido por los hermanos. Permanezcan en él para que cuando ¿se manifieste quién? Para que cuando seamos juzgados, esté manifestado Dios, tengamos confianza. Y entonces ahí hay una pausa. Tengamos seguridad. Dile a tu hermano, tenga la seguridad. ¿De qué? Para que en su venida no nos alejemos de él avergonzados. Aquí está hablando de algo muy serio, amado. ¿Quién se va a alejar de Cristo avergonzado de él? Dile, el que no está convencido de su salvación. A ver, yo sí voy a decir algo muy claro, amados. A mí me sorprendió mucho y he estado orando y he estado reflexionando. ¿Cómo es posible? Yo no importa si tienes 10, 20, 30, 40, 50, 60 y Dios quiera que hayas tenido tú una vida como cristiano a tus 70 y a los 10 empezaste a entender la verdad. Pero durante las décadas que lleves conociendo a Cristo, la palabra de Dios siempre será la palabra de Dios. No importa quién la predique, no importa quién la enseñe, si es la palabra de Dios, la palabra de Dios es alimento espiritual. Amén. Por eso dice Jesús, no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que emana en la boca de Dios. O sea, la palabra de Dios es alimento. ¿Sí o no? Sí. Cuando en una iglesia no sea la palabra de Dios y nada más ves las fábulas del pastor y sus cuentos y sus historietas y sus rollos, que la mega bendición cae, y bueno, eso no es palabra de Dios. Pero cuando te enseñan la palabra de Dios en la Escritura, amado hermano, solamente te deja de alimentar cuando tú ya te separaste de él en tu vida privada. Es como un bebé. Un bebé va a ser siempre pegado a la leche, ¿verdad? Y no vas a dejar de buscar la leche hasta que al niño se le corte por completo la leche y diga, ya no. Amado hermano,
El que se separa de Dios, la palabra de Dios no lo alimenta ya. ¿Sí estamos o no? Por eso dice la Biblia, y en ese día de la manifestación de Cristo, en el juicio, qué pena, qué vergüenza, pero qué terror que te termines alejando avergonzado de Él, porque jamás fuiste convencido de la salvación de Él. Viviste un engaño en tu vida. Pensaste durante años que eras cristiano, que eras hijo de Dios. Dile, pero la actitud, las obras que manifestaste mientras estabas en el cuerpo no daban testimonio de que fueras hijo de Dios. Por eso Jesús lo dijo y dijo, ¿sabes qué? ¿Cómo conoces? A mí me gustan mucho los árboles frutales. ¿A cuántos les gustan los árboles frutales? Y cuando voy y veo un árbol, digo, ¿de qué será ese árbol? Y ves el fruto, si no lo conoces, lo hueles, dices, ¿de qué es? Lo pruebas, ¿sí o no? Dile a tu hermano, un cristiano, un verdadero cristiano, se va a identificar, se va a reconocer por su fruto. ¿Qué es el fruto? Di, por sus obras, no por sus errores, porque todos tenemos errores, todos tenemos pecados, no estoy hablando de eso. ¿Sí se entiende? Tiene que ver con la forma de vida, con lo que él produce. Si tú ves una persona que se dice cristiano y se la pasa engañando a la gente, robándole, abusando de la gente, pues como que dices, ¿cristiano de verdad? Una persona que se la pasa abusando de las demás personas, ¿cuántas personas conocen que abusan de las demás personas? En el mundo, todo el mundo. Ni te descuides porque van a abusar de ti, te van a transar, te van a cobrar de más, ¿sí o no? Te van a hacer un mal trabajo, me vas a dar un pagaré y te lo va a robar, en fin. A ver, hermano, se trata que Dios va a evaluar la forma en que te condujiste en la vida. Oye, pero yo era bien cristiano. Dice, tus obras dictaminaron siempre lo contrario. Oye, yo iba a la iglesia todos los domingos. Yo pertenecía hasta al grupo de intercesión, Padre Santo. Yo cantaba en la alabanza. Yo predicaba la palabra. Yo imponía mis manos para hacer milagros. Y Jesús dijo, en aquel tiempo les diré, apártense de mí. Y ahí hay una palabra clave que tiene que ver con las obras, con el fruto. Hacedores, es decir, es una palabra activa. ¿Ah? O sea, tu vida dio puros frutos que no correspondían a un hijo de Dios. Seguiste siendo el tranza de toda la vida. Seguiste siendo el flojo de toda la vida. Seguiste siendo el abusador de toda la vida. Amado, el Hijo de Dios que nace de nuevo, recibe un corazón, ¿verdad?, que lo impulsa al bien de Dios. Porque Él produce en nosotros el querer como el hacer cuando esté el Espíritu de Dios en nosotros. El Hijo de Dios puede equivocarse una vez y varias veces, pero el corazón, ¿verdad?, que ya está tocado por el Espíritu Santo, que está sellado por el Espíritu Santo, nos lleva a arrepentir. Imagínate un hijo de Dios que se mete en la brujería. Aquí hemos tenido gente, oye, conociste a Dios, conociste su palabra, conociste su poder, conociste su manifestación, ¿cómo es posible, como dice el apóstol, habiendo conocido a Dios, y te vas a consultar brujos, demonios, adivinos, santeros? No se puede mezclar la luz con las tinieblas. El Hijo de Dios es Hijo de Dios a pesar de sus errores. Y sus obras, es decir, su vida, su acumulación de años que estuvo como cristiano, las obras que él hizo, las significantes obras de ayudar a esa persona, apoyar con buen corazón, el compartirle de buen... Dios es lo que va a valorar.
El que no es hijo de Dios no tiene la capacidad de manifestar la voluntad de Dios en su vida. Eso es algo importantísimo, mamá. ¿Por qué? Porque vamos a llegar a ese día que nadie quiere llegar. Y quisiéramos llegar al trono de los cristianos, ¿no? Al juicio de los cristianos, para recibir, bueno, me van a balconear, ¿no? Pero recibiré recompensas superiores, pero ya soy salvo. Estoy en la eternidad con Dios. Pero imagínate los que van al juicio, donde se van de ahí en sentencia al infierno, y llegan al juicio pensando que son cristianos. En Mateo 25, Jesucristo, es impresionante esto, todo el capítulo de Mateo 25, abran sus Biblias. El que no traiga Biblia, pídaselo a un hijo de Dios. Mateo 25, fíjense bien. Jesús habla desde las, que no voy a leer ahorita, empieza a hablar de las vírgenes, ¿verdad? ¿Se acuerdan de las vírgenes que hemos hablado hoy en varios domingos de esto? Sí. Que son las iglesias, las que sí son y las que no son. Es decir, ya empieza a ver Jesús hablando de personas que creían que en verdad eran cristianos. A ver, amados, en las iglesias actuales, no en todas las iglesias en todo el mundo, siempre va a haber verdaderos cristianos, verdaderos hijos de Dios, pero también va a haber gente que no son hijos de Dios, aunque se crean hijos de Dios. Y la única forma en que uno puede tener un autoexamen es saber lo que está produciendo tu vida. Oye, ¿un hijo de Dios podrá recibir corrección de un pastor basado en la palabra de Dios o no? ¿Un hijo de Dios podrá entender una corrección basada en la palabra de Dios o no? Okay. Un hijo de Satanás siempre será rebelde. Un hijo de Satanás siempre tendrá justificaciones. Y finalmente, el hijo de Satanás siempre hará lo que mejor le parezca en gana, dejando al lado la verdad de Dios. Yo siempre lo he dicho, y es algo bien fuerte. ¿Se acuerdan de la parábola del hijo pródigo? A ver, los hijos, dígale a tu hermano, los hijos de Dios, aunque tengan un periodo en la vida de equivocación, ¿cuántos tenemos de equivocaciones? Siempre regresaremos a casa de papá. Siempre. ¿Por qué? Porque es mi padre. Dios es mi papá. Pero el que vivió pensando que es hijo de Dios y no regresa a casa de su padre, amado hermano, ha vivido una real mentira pensando que era cristiano. Perdón que lo diga, pero tanto en la iglesia cristiana evangélica como en los católicos hay muchos engañadores y hay muchas personas engañadas. Si tú le preguntas a cualquier persona, ¿tú te consideras hijo de Dios? Te va a decir que sí. O sea, de 10, 9, de 100, 99, de 1900, de 10,000, 9,000 y así. ¿Qué hace la diferencia? Dígale, los frutos, la forma en que vive la gente, va a identificarlos, ¿ah? Si viven en la verdad de Dios o en la mentira del engaño del diablo. Punto. O sea, imagínate esos maleantes que se dicen bien hijos de Dios, asesinan, matan, roban, secuestran, pero pagan sus indulgencias y hacen sus templos majestuosos. Ya con eso. No, hermano. Este es un tema. Todo el Evangelio de Mateo 25, Jesús habla de esa autentificación e identidad de los falsos cristianos. Empieza con las vírgenes, habla de la parábola de los talentos, posteriormente a ello, ¿verdad? Y después nos habla del juicio de las naciones. Fíjese, vamos a leer Mateo 25, 31, vamos a ver el juicio de las naciones. Ya hemos hablado mucho de las vírgenes, de los talentos, vamos a hablar de esto.
Cuando el Hijo del Hombre, está hablando nuestro Señor Jesucristo, ¿amén? Cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con él, entonces se va a sentar en su trono de gloria y serán reunidas delante de él, ¿quiénes? De todas las naciones, o sea, todo el mundo, sin excepción. Fíjese bien. Y apartará los unos a los otros. Aquí ya empieza a ver, ¿sí o no? ¿Qué va a apartar Dios? Dígale, ¿qué va a apartar? Dígale, los que son hijos de Dios y los que no. Y en los que no son hijos de Dios va a haber unos que se creyeron hijos de Dios, pero que no son. ¿Sí queda claro? ¿Cómo apartará? Así como apartará el pastor las ovejas de los cabritos y pondrá las ovejas a su derecha y los cabritos a su izquierda. Entonces el rey dirá a los de su derecha, vengan benditos de mi Padre y hereden del reino preparado para ustedes desde la fundación del mundo. ¿A dónde se lleva a sus hijos? Con él. ¿Sí o no? Porque tuve hambre y ahí está la obra. A ver, esos hijos, ¿qué características tenían? Fíjense bien. Y empieza Jesús a decir, porque tuve hambre, ¿y qué pasó? Es decir, una persona que vio la necesidad de otra persona y se conmovió su corazón. Oye, hermano, no nada más a mí se me mueve el corazón cuando veo un animal maltratado. Yo veo eso y de verdad me parte el alma. Digo, yo no puedo ver un animal maltratado, pero mucho menos puedo ver una persona en sufrimiento. Me duele el alma. Oye, aunque estén en otras partes, ahora que pasó el terremoto de Venezuela, no sabes cómo estuve orando por esa gente. Dije, Padre, ten misericordia de toda esa gente. Yo veo una persona a nivel de calle y si voy en el coche rápido, me duele el corazón y por lo menos lo que hago es orar por él, no te puedes parar. Y si ves una persona en la calle pues, y tienes algo que darle, le das. El Hijo de Dios siempre va a reflejar la misericordia a los demás, porque es hijo de Padre Dios y Dios es así. Las características de Dios las vamos a empezar a reflejar en la forma en que vivimos. No podemos hacer ajenos a la gente, al dolor. O sea, yo no creo, imagínense usted, aquí es la casa de Dios, ¿no? Pues estamos reunidos por lo menos más de 2. Yo no puedo pensar que en la casa de Dios una persona ande con odio en su corazón por otra persona. ¿Será hija de Dios? Pues ¿dónde está Dios? ¿Dónde está el amor de Dios en ti? ¿Dónde está el perdón de Dios en ti? Por eso dice la palabra de Dios, mire, si usted viene aquí con su ofrenda, con su hipocresía religiosa, a decir que es un buen cristiano, o ahí alabando a Dios y levanta sus manos con sentimiento, usted viene con su Biblia grandota en la mano diciendo yo leo la Biblia, pero usted tiene una contienda en su corazón por otra persona, usted no es hijo de Dios. Dígale, acuérdate lo básico, el Padre nuestro dijo, perdóname Señor, todo lo mal que yo hago, así como yo tengo la capacidad que tú me diste de perdonar a otros lo que me hacen. El Hijo de Dios no puede ser rencoroso, amado hermano. El Hijo de Dios nos da la capacidad del Espíritu Santo de perdonar, de decir, ¿sabes qué? Ya estuve unos meses, unas semanas, Dios quiera que haya sido tan solo unas horas, y me diste perdón por esa gente, punto, ya. El rencor no tiene nada que ver con el Hijo de Dios. La amargura no tiene que ver con el Hijo de Dios, eso es satánico. Eso produce cáncer. El perdón trae grandes bendiciones a tu vida. Es que no se lo merecen ni tú tampoco. Por eso yo lo perdono. Fíjate qué interesante es esto. Por eso Jesús usa eso y dice, a ver, tuve hambre y me diste ¿qué? Ok, te moviste en misericordia y me diste comer. Tú no puedes darle comer a todos, pero tu corazón siempre es de ayudar. Fíjese, hablando Jesús, tuve sed y me diste de beber. Ahí está otra vez. Fui forastero y me recogiste. Es como decir, oye, este pobre no tiene en dónde quedarse y pues está viniendo a la iglesia y pues ayúdalo. Amén. Yo no puedo pensar un hijo de Dios que le digas, a ver, hermano, por favor, a usted le toca limpiar el lugar de los niños donde hacen su
su estudio dominical. Y tú hagas cara de enfadado porque tienes un compromiso. Y eso es cada 8 días. Yo, a lo mejor un domingo te agarran en tus 5. Un segundo dices, pues a lo mejor también. Es más, una temporadita, hombre, de un mes, 2 meses que... Pero toda una vida. La pregunta es, ¿dónde está Cristo en tu vida? Oye, usted es un levita. No, pastor, sí, yo soy un gran levita. Levita todo. Usted no da nada, ni por omisión propia. ¿Se acuerdan que dijo Jesús? Esta mujer pobre, ¿va? Viuda, dio más que todos los demás. Es que ella no dio limosnas, lo que le sobraba. Ella creyó en la obra de Dios. Dios ve la intención, no la cantidad. Dios ve la capacidad de hacer, de servir, de estar. Amado, cuando a nosotros se nos ruega, dile, cuando a ti se te insiste en hacer algo que no haces, es como un jefe de trabajo. A ver, se te contrata con un salario para que hagas algo. ¿Sí o no? ¿Cuál es nuestra responsabilidad? Hacer por lo que me van a pagar. ¿Sí o no? Sí. Ok. ¿Qué pasa, amado hermano, cuando después de que le dices una y otra vez, usted va a hacer esto y esto y esto? ¿Qué sucede ahí? Es un problema de actitud. Y eso porque recibes un pago. Ahora, en la iglesia, ¿qué se nos muestra en la iglesia? ¿Qué nos pide Dios en la iglesia? Pues de entrada dice la palabra de Dios, el amor a Dios, junto con el amor a los hermanos, cumplen toda la ley. Punto. El amor hacia Dios primeramente y hacia los demás hermanos, cumplen la ley. Es decir, cumples toda la Biblia, cumples toda la voluntad de Dios. Y olvídate de mentir, robar, o sea, todo eso está encapsulado en amar a Dios sobre todas las cosas y aprender a amar a los hermanos. Y si a usted se te está diciendo, oye, es que te debes de perdonar, usted debe de amar, usted si te está diciendo, oye, agarra el trapeador y dale una pasadita, oye, hermano, ayude con los niños, hágalo decorosamente, oye, hermana, usted ponga los videocortos, o sea, vamos a evangelizar, vamos a participar en la obra, por amor a Dios. Vamos a hacer un convivio, por amor a los hermanos. Y su actitud siempre se le tiene que estar dice y dice y dice y dice, porque no se le da la regalada gana. Probablemente no estás hablando con un hijo de Dios. Eso es algo que produce Dios. Imagínate si a usted se le tiene que estar diciendo, a ver, hermana, no falta el domingo, van a hablar de Dios. ¿De qué va a pasar el domingo? Pues van a hablar de Dios. ¿Sí o no? No viene aquí a ver una novela, ni a jugar baraja, ni a ver el fútbol. ¿A qué viene el domingo? A escuchar de Dios, a aprender de Él. Y si se le tiene que estar diciendo una y otra vez, no falta el domingo, no falta el domingo, no falta el domingo, no, y pasa toda una vida, y se le tuvo que decir siempre, no falta el domingo, es porque no está Dios en usted. ¿Sí queda claro? Las obras identifican la calidad de la persona. O sea, usted puede decir que es hijo de Dios o hija de Dios, pero si las obras que usted produce en su vida, si su comportamiento en su vida es totalmente adverso a lo que acabamos de compartir, amado, arrepiéntase, busque a Dios verdaderamente, pídale perdón. Me están diciendo, va a haber bautizos, pues que se rebauticen los que se tengan que rebautizar, siempre y cuando ya se hayan dado cuenta de que necesitan un corazón nuevo de parte de Dios. Eso es nacer de nuevo. Juan capítulo 3. Es increíble. Ahora, Jesús sigue hablando y dice, si fui a la cárcel me visitaste, si estuve enfermo me visitaste. Versículo 37, entonces los justos le responderán diciendo, Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te sustentamos, o sediento y te dimos de beber? ¿Y cuándo te vimos forastero y te recogimos, o desnudo y te cubrimos? ¿O cuándo te vimos enfermo o en la cárcel y venimos a ti? Y respondiendo el rey, o sea, Dios, versículo 40, les dirá, de cierto os digo, que en cuanto lo hiciste a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí me lo hiciste. Entonces dirá también, ¿ya vieron? Es decir,
Está hablando de la actitud. O sea, no necesita verse Jesús aquí para decir, Jesús sí lo atiendo. Pero a este chimoltrufio ni quien lo fume, me cae gordo. Si habla Jesús sí me llega la palabra, pero si habla el pastor, se vaya a volar el pastor. ¿Estamos? Y luego dice a los de la izquierda, es decir, a los otros, a los que no son hijos de Dios. Versículo 41. Entonces les dirá también a los de la izquierda, apártense de mí. Uy, qué palabra tan fuerte. ¿Qué dice? Malditos. O sea, por un lado, los primeros eran benditos, pero los que les dice Dios, sáquense de aquí, son malditos. ¡Qué duro! O sea, nosotros convivimos con gente, volteanse a ver. Dios quisiera que pudiéramos ver puros benditos, pero en las iglesias también se ven malditos, según sus obras. Qué duro, ¿no? Al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles, porque tuve hambre, y ahí está la actitud del maldito, es decir, del no hijo de Dios. Tuve hambre y te valió, no me diste de comer. Tuve sed y también te valió, no me diste de beber. Fui forastero y no me recogiste, estuve desnudo y no me cubriste, enfermo en la cárcel y no me visitaste. Entonces también ellos le responderán diciendo, Señor, ¿cuándo te vimos hambriento, sediento, forastero, desnudo, enfermo o en la cárcel y no te servimos? Entonces le responderá diciendo, de cierto te digo que en cuanto no lo hiciste a uno de estos más pequeños, tampoco a mí me lo hiciste. E irán estos al castigo eterno y los justos a la vida eterna. Está la separación completa. Y nuevamente en Mateo 25 está haciendo una separación de los que se creen. Siempre he dicho, y la salvación se pierde, no se pierde. Más bien el problema es que nunca la tuvieron. Vivieron un engaño de su cristiandad. Vivieron un engaño como falsos hermanos. Vivieron un engaño como seguidores de Cristo. Porque su vida exhibe cuando verdaderamente tuvieron un corazón cambiado por Cristo. ¿O no? Amado hermano, sí les voy a decir una actitud que define muchas cosas. Mire, y no voy a hablar de esto, pero ¿sabe cuál fue la principal característica que hizo que un arcángel tan hermoso como fue Luzbel se convirtiera en el mismísimo diablo? Dígale, se rebelde. Fue envidioso. Siempre envidió a Dios. Nunca quiso obedecerlo. Amado hermano, el Hijo de Dios, cuando nacemos en Él, Dios nos empieza a sensibilizar esa actitud de obediencia y decir, ¿sabes qué? No me late esto, pero obedezco. Me duele, pero tengo que obedecer. Imagínense eso mismo. No, pues yo hacia Cristo sí lo obedezco, pero usted. Acabamos de leer. Por eso Dios permite las iglesias, por eso Dios permite los pastores, por eso Dios permite los hermanos. Imagínense la gente que está buscando iglesia en iglesia para ver el tipo de gente que va, para ver si son compatibles y entonces sí amarlos. Por eso es que decimos, Dios escoge a cada persona que deba ser salvo y lo pone en la iglesia correspondiente. No se trata de poner gente compatible, amados, se trata de enseñarnos a obedecer a Dios. Ese día llegará. Dígale a su hermano, ese día llegará. Y más bien hay que llegar seguros de que estaremos en el juicio de Cristo. Para ser premiados o para perder pues, un lugar, pero con Cristo. Con el nuevo, con el nuevo mundo que Dios nos espera a los que le amamos. Ahí quiero estar. Dale un aplauso a Jesús.
La conferencia, ¿cómo se llamó la conferencia, Mau? Ya para el momento que todo mundo queremos evitar, pero que va a suceder. Y así debemos de permanecer meditando con ese temor santo para hacer la voluntad de Dios. Cada vez que usted quiera decir algo que no edifica, cada vez que usted va a tomar una decisión que no le da gloria a Dios, cada vez que usted quiere ser tomado para hacer lo contrario, cada vez que usted no quiere asistir a la iglesia, que usted no quiere participar, usted no quiere apoyar, ofrendar, cada vez que usted pasa eso, recuerde ese día. Amén. Dios nos ama y nos ama mucho. Pero Dios quiere, ¿verdad?, que cada uno produzca a través de la fe que usted es hijo de Dios, las obras de Cristo. Amén. Por gracia sois salvos, ¿verdad? Por gracia sois salvos. Pero la salvación se manifiesta a través de la conducta que vamos a empezar a llevar a cabo en nuestra existencia. ¿Ven, hermanos? Ay, qué hermoso es compartir la palabra, qué edificante. Amén. Vamos a ponernos de pie, vamos a orar.